cuarta entrevista de la tarde. Y él es un conocido ya nuestro porque ya ha estado anteriormente con nosotros, sino que en esa primera edición no conversamos tanto desde el tema de su empresa, sino conversamos algo, no sé, algo más sentimental, algo de cómo encontrar nuestro camino, nuestro rumbo, porque como le estaba comentando detrás de cámara, es difícil no hablar con un coach de otra cosa que no sea los sentimientos, lo que uno siente, ¿no? Así que vamos a darle nuevamente la bienvenida a Daniel, él es de Nexus. ¿Cómo estás? Hola Yuri, buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación. Sí, ese día nos quedó pendiente. Nos quedó corto, sí. Bueno, empecemos entonces, Daniel. Ya sabemos que es Nexus, pero para las personas que nuevamente o por primera vez están conectando, quieren saber qué cosa se trata Nexus. Bueno, Nexus Synergy es una empresa consultora que se dedica pues a formar al capital humano de las empresas, es decir, a las personas, ¿no? Que es el activo principal que tienen las empresas. Para que mejoren un poco su relación consigo mismos y en base a esta mejora pues se van a relacionar mejor con el mundo exterior, tener mejor contacto laboral con sus compañeros y ver las cosas de otra manera. Muchas veces la gente pues buscamos fuera este equilibrio o vitalidad existencial, cuando en verdad las respuestas las tenemos dentro esperando ser encontradas, y esto es básicamente lo que da el coaching. Claro, me contabas que tú trabajas para empresas. Sí. Para empresas. ¿Cómo es la función? Nosotros hacemos formaciones grupales en empresas que quieren mejorar alguna habilidad blanda de sus trabajadores, como por ejemplo pues la comunicación. Muchas veces hablamos mucho, pero decimos poco, o no nos damos cuenta pues de que nuestro lenguaje corporal, nuestra entonación dice muchísimo también. Entonces trabajamos esto. Trabajamos la escucha, una parte muy importante de la comunicación es la escucha activa, elaborar un buen mensaje. Yo he visto muchos líderes de empresas que piensan que ellos comunican bien su mensaje, que son los otros los que no lo entienden. Y la realidad es que nosotros hablamos desde un plano mental y vemos a través de este plano, y el tema de la comunicación no lo hacemos de forma correcta porque pensamos que la otra persona también está viendo mi plano mental. Es decir, está viendo lo que yo tengo en la cabeza, y por eso el mensaje pues muchas veces lo damos de una forma que no es correcta. Entonces todas estas cositas trabajamos en lo que es una formación en comunicación. Tenemos también la formación en inteligencia emocional para saber reconocer las emociones y gestionar estas emociones para tener una mejor relación con el mundo exterior, con las demás personas, saber automotivarse. Tenemos formaciones en liderazgo, que es para autoconocerse y saber cuál es la identidad y cuál es la esencia de mí como persona, como ser humano, y eso pues proyectarlo también a los demás y mostrarme tal como soy. Y esto en un grupo de trabajo esto influye muchísimo. La persona es, ¿sí? Lo que encuentra por dentro. Entonces lo que tratamos de trabajar en estas formaciones de liderazgo es que la persona pues se concentre en su núcleo. ¿Cómo está su núcleo, ¿no? Su corazón, su relación consigo mismo, su relación con el mundo, y a partir de esto ver cuáles están siendo sus resultados en base a lo que hace una persona dependiendo de lo que entiende del mundo que la rodea. Entonces tenemos así varias formaciones. Tenemos una que es felicidad laboral también, que esto es muy importante entender pues que una persona es un 30% más productiva cuando la persona se siente en un estado de felicidad promedio, digamos, a que cuando una persona pues está buscando esta felicidad o en un estado emocional que no es muy positivo. Entonces su productividad aumenta. Entonces trabajamos dinámica, juegos y mucho autoconocimiento, ¿no? Claro, me estabas hablando de un tema que es el liderazgo. Sí. Dime, ¿toda persona, mejor dicho, cualquier persona puede ser líder? Yo creo que para que una persona pueda liderar a otros tiene que empezar liderándose a sí mismo. Entonces, si una persona no sabe cómo reacciona o cómo se siente o cómo es su liderazgo externo, va a poder influenciar de una forma menos productiva en los demás. Yo creo que el líder se hace, el líder no se hace, pero para empezar a influenciar en los demás, uno tiene que empezar a influenciarse a sí mismo, respetarse, ¿sí? Respetarse. ¿Qué es lo que yo quiero? Soy congruente con lo que yo quiero, sé lo que quiero, sé cuál es la forma en que lo quiero, siempre y cuando no haga daño a nadie más. Entonces, cuando yo me empiezo a respetar a mí mismo, ya puedo empezar a tener un liderazgo sobre mí, saber qué es lo que quiero, a dónde voy, cómo lo quiero, y esto va a influenciar en las personas. La persona que es firme en su idea
en su creencia, es la que puede ser un buen líder. Exacto, una persona que se conoce a sí mismo, sabe lo que quiere. Por ejemplo, si hacemos un ejemplo así, que sabemos que fue un líder bastante malo, por ejemplo, Hitler, ¿no? Lideró a miles y millones de personas. Sí. ¿Cómo así tú crees que Hitler se convirtió en líder, por ejemplo? Mira, hay que diferenciar, aquí es un muy buen ejemplo que me has puesto, ¿sí? Hay que diferenciar dos cosas, que Hitler fue un muy buen líder, pero enfocó su liderazgo hacia acciones que no estaban correctas, ¿no? Claro. Hacia el odio, hacia los otros seres humanos. Y yo creo que él formó su liderazgo porque creía mucho en una idea. Y creía tanto en esta idea, la sabía comunicar y sabía cómo hacer que los demás creyeran también en su idea. Entonces tenía un poder de influencia muy grande. Y en base a este poder de influencia logró convencer a tanta gente de lo que él creía estaba bien. Y quiero volver a reiterar que fue un muy buen líder, pero enfocado en lo malo, correcto. Claro, que es mayormente la cantidad de líderes que vemos. Hay Guzmán, por ejemplo, también, ¿no? Un líder innato, pero enfocó sus cosas a mal, ¿no? Igual los presidentes que pueden llegar a ser líder de un país, que muchos algunas veces son buenos y otros pues son pésimos, ¿no? Claro. Pero vamos al poder de convencimiento que pueden tener ante millones, porque no es lo mismo ser líder yo de 2 o 3 personas que ser de millones de personas. Bueno, por ahí se empieza, ¿no? De 2 o 3 personas, pero es esa la capacidad de influir en los demás. Siempre y cuando los demás crean en tu idea, van a seguirte, no vas a ser la líder. Para esto primero tú tienes que estar convencida de qué es lo que quieres y cuál es la finalidad de lo que buscas. Y hay un punto ahí muy interesante que has tocado, que me tocas un poco a los presidentes, que sí son líderes, pero tal vez no enfocar muy bien su energía de líder. Hay un autor que se llama Daniel Goleman, que es el autor de la inteligencia emocional, y él dice que las personas tendemos a culpabilizar a los demás por los problemas colectivos. Y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando intentamos buscar en alguien un método para que nos arregle a nosotros la vida, buscar un político para que me arregle la vida, cuando la cosa no va tanto por ahí. Primero hay que empezar de dentro para que el cambio se vea hacia afuera. Entonces no hay que deslindarnos de esta responsabilidad que tenemos todos, por ejemplo, como país, ¿no? Somos, sí, un pequeño granito de arena que forma toda una playa. En Lima somos 10 millones de habitantes y nosotros somos solo uno. Pero en lugar de estar pidiendo que nos arreglen a nosotros la vida, que venga alguien que nos solucione las cosas, debemos empezar por dentro y ser nosotros el cambio que queremos ver. Y para esto necesitamos un poco conocernos, mirarnos y ver qué cosas necesitamos mejorar, y de esta forma vamos a influenciar también en los demás. Claro, sí, es verdad. Este tema es bastante amplio, ¿no? Pero vamos a volver al tema del Nexus y lo que es en las empresas, que es básicamente lo que ustedes están laborando. Sí. Si bien es cierto, también hacen charlas individuales, pero creo yo que su punto son las empresas. Sí. Vamos a diferenciar las formaciones grupales que hacemos con empresas, que ahora también tenemos formaciones propias para la gente que quiera pues, asistir a una de estas formaciones. Y también tenemos las formaciones individuales directamente, que es un proceso de coaching individual, que es una conversación cerrada, con confianza, con mucha confidencialidad entre el profesional y la persona que está buscando algún objetivo. ¿Qué es lo que puede buscar una persona en un proceso de coaching individual? Un objetivo específico en cualquier ámbito de su vida, puede ser a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel relacional, social. Por ejemplo, a nivel profesional una persona puede buscar mejorar en sus habilidades blandas, su capacidad de liderazgo, su comunicación, su empatía, cualquier cosa de su gestión emocional, cualquier cosa de esta. Es un objetivo específico. Y una vez que trabajemos este objetivo específico, la persona va a entrar en un proceso de autoconocimiento, buscando o dándose cuenta pues cuáles son sus roles, cuáles son sus sistemas, sus valores, cómo es su gestión emocional. Entonces, en base a todo esto que la persona trabaja, la persona pasa por un proceso de autoconocimiento que le da un mayor sentido a su vida. Empieza a darle mayor sentido a su vida porque empieza a saber qué es lo que quiere y cómo reacciona dentro del mundo. Y el tercer punto que se trabaja también es la confianza en sí mismo. Una persona, cuando sale un proceso de coaching, su confianza está mucho más alta porque se ha dado cuenta de cuáles son las cosas
que tiene que mejorar, cuáles son las cosas que domina, cuáles son las cosas que le va bien. Se da cuenta que el techo de su vida no es tal, no es el que él pensaba, sino que el techo lo puede hacer él en base a la interpretación que tenga de la nueva realidad que ha encontrado después de un proceso de coaching. Hay que tener claro pues, que la realidad de una persona solo puede ser interpretada por la propia persona, no es absoluta. Y en base a esto nosotros podemos crear una nueva realidad existencial, ¿no? Nuestra realidad existencial la creamos nosotros. Cuando nosotros creemos que esto es todo lo que nos va a tocar, dejamos de esforzarnos. Y cuando nos damos cuenta de que sí podemos cambiar esta realidad, nos empezamos a esforzar y a lograr cosas a través de este esfuerzo. Ahora, yo voy a intentar explicarte más o menos cómo funciona este proceso individual de coaching, ¿no? Imagínate pues una sala, un salón o una oficina en la cual hay varias sillas, sillones, sofás, ¿no? Entonces entra el profesional con la persona que está iniciando este proceso, buscando el objetivo que quiera la persona, y nosotros vamos a empezar, tanto yo como mi equipo de trabajo, empezamos con una dinámica que es ni bien entrar, como que lo agarramos un poco frío y le preguntamos a la persona en dónde se quiere sentar. Y la persona pues muy probablemente dirá, pues no lo sé, me da igual. Hay muchas sillas y él puede escoger sillones, sofás, y él puede escoger. Y en cuanto escoja una, ahí empezamos ya con el proceso y le pregunto, exacto, ¿cuál ha sido la razón que te ha llevado a sentarte en esta silla? Y lo normal es que no sepa, porque lo he hecho de forma subconsciente, pero ahí buscando un poco y pensando un poco, tal vez tenga pues alguna que otra razón, que la que mayormente me dan es la vi más cómoda, ¿no? Este es un ejemplo que me suele pasar, la vi más cómoda. Y ahí empezamos a trabajar con la persona, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la comodidad? ¿Cada cuánto la buscas? ¿Qué pasa si no hay comodidad en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tanto te importa la comodidad? ¿Qué posibilidades te puede brindar estar en una situación incómoda? ¿O cómo reaccionas ante estas situaciones incómodas? ¿Sí? ¿Cómo se ve el mundo, cómo se observa la vida desde esta posición cómoda? ¿O cuál es la diferencia entre tu yo cómodo y tu yo incómodo? ¿Y cómo podrías hacer para poner los recursos del yo cómodo en el yo incómodo y cómo eso puede beneficiarte en tu vida? Entonces son preguntas que tal vez nunca nos hemos puesto a pensar y en los primeros 5 minutos de proceso ya la persona está entrando en sí y dándose cuenta que tal vez este ejemplo de sentarse en una silla porque le pareció cómoda, tal vez le diga muchas cosas de sí mismo que no sabía, ¿no? Cuando trabajas con grupo... Cuando trabajamos con grupo lo hacemos con dinámicas. Empezamos con dinámicas rompehielos que le llamamos, para que empiece a haber un poquito de confianza, un juego, ¿sí? Por ejemplo, que un grupo se ponga enfrente del otro, aún así no se conozcan, y que un grupo haga reír al otro. Entonces es difícil hacer reír al otro, ¿no? No pueden hablar, no pueden acercarse, entonces... No se ríen mucho. Exacto, y están entrando en un proceso de incomodidad, en una etapa de incomodidad. Entonces lo que le decimos es, ya, empiecen a hacer reír al otro, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces ahí uno se empieza relajando. Tú ves las caras como están un poco tensas y se empiezan relajando. Terminamos el juego y también se les pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Y en tu vida, cuando te sientes de esta manera, ¿cómo actúas? Al principio te vi de esta forma y luego ya estás de esta otra forma. Entonces la persona se empieza a dar cuenta, sí, tal vez liberándome un poco, tal vez soy muy rígido y tal vez tenga mejores posibilidades si me suelto un poquito más. Y así empezamos, ¿no? Con estas dinámicas rompehielo y trabajamos así, dinámicas grupales que las personas pues empiezan a jugar, se divierten mucho jugando y de ahí con las preguntas que les hacemos después empiezan a sentir, empiezan a pensar y a darse cuenta de muchas cosas. Y lo gratificante es esto, ¿no? Lo que comentamos la vez pasada, la gente se da una mirada súper extraordinaria en los ojos de agradecimiento, de gratitud. Y me puse a pensar la vez pasada, hay una coincidencia, esto es curioso, que la mayoría de personas que han pasado por un proceso de coaching, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, suelen, sin conocerse y sin haber hablado entre ellas, suelen tener una frase que repiten, ¿no? Después de haber pasado por estos procesos, y es, me cambió la vida. ¿Sí? Es difícil de explicar cómo, pero lo hice y me cambió la vida. Entonces una persona que ha llegado hasta donde ha llegado y le va bien, como le va, una vez que entra un proceso de coaching se empieza a dar cuenta de muchas cosas y se pone pues a sentir cómo he podido llegar aquí sin haber conocido antes esto. Es la enorme satisfacción de conocerte y de ver las cosas y interpretar las cosas desde otra perspectiva, ¿no?
Es como ir al dentista, ¿no? Uno necesita ir al dentista cada año y medio para ir revisarse un poco y yo creo que un proceso de coaching es sumamente efectivo para todas las personas, aún así cuando no estén buscando algo específico, porque le da mucho sentido de vida, mucho sentido existencial, y eso es lo que muchas personas buscan, que es un proceso de coaching de vida, ¿no? Yo tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, una buena familia, pero no sé, no me encuentro. Y eso es lo que me ha dicho mucha gente y me sorprende, ¿no? Y por eso entran a estos también procesos de coaching individual, porque a pesar de que tienen todo lo que la sociedad les dice que deben de tener para tener una validez existencial, se encuentran perdidos. Y una persona pues a los 35, 40 años puede que ya haya cumplido tantas etapas en su vida, ¿sí? El estudiar una carrera, el casarse, el hipotecarse, el tener hijos, y tener un buen sueldo, y a los 35 o 40 años se dan cuenta de que ya ahora qué más, y etapas se han acabado. Puede vivir nuevas etapas, puede revivir etapas, puede volver a casarse si quiere, cambiar de trabajo, tener más hijos. Buscar otra nueva profesión. Exacto, pero no va a vivir nuevas etapas hasta que se jubile o hasta que tenga pues nietos, que serían las siguientes etapas. Entonces hay mucha gente que prácticamente ha logrado todo lo que la sociedad le dice que tiene que lograr y se siente perdido, y esto es lo que trabaja un proceso de coaching de vida, ¿no? Encontrarle este sentido a tu vida y darte cuenta de que las posibilidades de vivir son mucho más grandes de la que la sociedad nos dice o la que uno mismo cree. Sí, claro que sí. Realmente este tema es bastante amplio, pero mira, qué rápido se ha pasado el tiempo. Ya estamos, vamos a tener que cambiar ya de entrevista, Daniel. La verdad que estos temas que hablo contigo realmente para mí se quedan cortos, porque eres una persona que transmite muy bien, y me gustaría también pues que puedas, no sé, por acá tener un espacio o algo para que puedas transmitir esto, porque realmente que me haces transmitir bastante tranquilidad. Gracias. Y me imagino que lo harás también con el resto. Yo espero brindar un poquito de lo que he aprendido en la vida, porque yo no solo he aprendido el libro, sino también he aprendido a golpes, brindar un poquito a las personas para que trabajemos un poco en esto, ¿no? En lo que te decía hace un momento del respeto. El respeto es a mí mismo, ¿sí? Siendo congruente con mí mismo, siempre y cuando no le haga daño a nadie, y el respeto hacia los demás, a sus ideas, a sus derechos, a sus necesidades, a su forma de pensar, a su forma de sentir, a su espacio, y respetando esta forma a los demás vamos a hacer, pues nos convertimos en personas cooperativas, en personas honestas, en personas colaborativas, altruistas, y entonces es un poquito lo que yo quiero, como Nexus queremos darle un poquito a la sociedad. Yo te cuento rapidito antes de cerrar una dinámica que me es muy curiosa, que nosotros trabajamos, que se llama Asume tu responsabilidad, y les decimos a las personas que piensen en el último conflicto que han tenido con otra persona y que piensen qué han podido aportar ellos para que este conflicto se cree. Y la mayoría de las personas no saben, la mayoría de las personas dicen no, fue culpa del otro, fue culpa del otro. Entonces, cuando empecemos a asumir esta responsabilidad y a darnos cuenta que nosotros también creamos o ponemos algo para que un conflicto se cree, tenemos en nuestras manos la llave para que nuestra vida sea menos conflictiva y que tengamos menos conflictos en cantidad o en intensidad de conflictos, simplemente dejando de hacer estas cosas que no nos damos cuenta que hacemos, ¿no? Así es, Daniel. Dime, ¿dónde te encontramos? Bueno, tenemos ahí el Facebook, la página web, que es www.nexusinergia.com. Nos pueden encontrar en Facebook también como @nexusinergia, donde publicamos fotos, videos, artículos y las fechas de nuestras formaciones propias. Y el teléfono es 924-483-154 para cualquier cosa en que les podamos ayudar desde aquí. Muchas gracias. Ahí está. Para las empresas y para las personas que quieren tomar pues un poco más de conciencia de su ser interior. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Yuri. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos con la quinta entrevista de la tarde.